Bueno, continuamos en esta cápsula hablando sobre la Revolución Mexicana, que es parte de los procesos políticos de México. Y vamos a empezar diciendo que la crisis política y económica que asolaba al país a principios del siglo XX tuvo como uno de los principales factores de descontento a la situación prevalente en el campo mexicano, caracterizada por un enorme contraste entre la concentración de tierras en unas cuantas manos frente a la miseria de numerosas familias campesinas, y lo cual alimentó los afanes revolucionarios que incluyeron la cuestión agraria en sus principales planes y proclamas. Por esto vamos a decir que el Plan de San Luis, promulgado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910, constituye un fuerte llamado para derrocar el gobierno encabezado por Porfirio Díaz. En él se alude de manera contundente a la situación de numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, que habían sido despojados de sus tierras en virtud de las leyes del porfirismo, y se plantea como solución al problema agrario la restitución a sus antiguos dueños de los terrenos de los que habían sido privados de forma arbitraria, estableciendo para los propietarios un pago indemnizatorio. Marta Chávez Padrón destaca esta idea de restituir la tierra a sus antiguos poseedores y fue una gran aliciente para que los campesinos se unieran a la gesta revolucionaria, como lo expresaría Emiliano Zapata a Francisco I. Madero. También tenemos el Plan de Ayala y Emiliano Zapata y otros líderes militares que conformaron la Junta Revolucionaria, decepcionados por la actitud de Madero, suscribieron el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Este plan desconocía al gobierno maderista y refrendaba y ampliaba el plan de San Luis, y ordenaba que los pueblos que habían sido despojados de sus tierras entraran en posesión de ellas de inmediato, y que los afectados dirimieran sus derechos en los tribunales especializados que se establecerían al triunfo del movimiento. Incluso se autorizó la expropiación previa indemnización de los bienes concentrados por unos cuantos propietarios en beneficio de los pueblos. Al respecto, Marta Chávez Padrón califica como acertada esta proclama, que va más allá de los planteamientos del Plan de San Luis, pues permitiría a los pueblos despojados que entraran en posesión de sus tierras y que la cuestión de los afectados se ventilara en tribunales especiales, agregando que la experiencia del campesinado había sido que la acción reivindicadora ante los tribunales comunes era un procedimiento por el cual siempre perdían debido a su rigorismo formalista y al poco conocimiento específico del problema agrario nacional. También tenemos el plan de Chihuahua, y Jesús Silva Herzog comenta que en ese plan, promulgado el 25 de marzo de 1912, suscrito por varios revolucionarios encabezados por Pascual Orozco, se desconoce el gobierno de Madero y se propone efectuar el reparto de la tierra como vía para resolver el problema agrario, incluyendo el reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos, la revalidación de títulos existentes, la reivindicación de las tierras despojadas y la repartición de terrenos baldíos, así como la expropiación y reparto de los latifundios. También tenemos el Plan de Guadalupe y el general Victoriano Huerta, a quien el presidente Francisco I. Madero había designado secretario de guerra, tras encarcelar al propio Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, asumió la presidencia de la República el 18 de febrero de 1913. Jesús Silva Herzog narra cómo esa misma noche los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz suscribieron el Pacto de la Ciudadela o Pacto de la Embajada, por haberse formalizado en la Embajada de Estados Unidos. En este documento se desconoce al gobierno de Madero, y en su segundo punto se establece que el nuevo Ministerio de Agricultura se encargará de resolver la cuestión agraria. Madero y Pino Suárez fueron asesinados el 22 de febrero, lo que provocó la oposición de varios gobernadores locales en contra del presidente usurpador. También tenemos la Convención de Aguascalientes. Cuando los agraristas percibieron que el Plan de Guadalupe no contemplaba la cuestión agraria, Emiliano Zapata convocó a los otros tres jefes de los ejércitos revolucionarios, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, con la finalidad de discutir el problema de la tierra, y reunidos en la Convención de Aguascalientes,
a partir del 1 de octubre de 1914. Coincidieron en la necesidad de refrendar el Plan de Ayala. También tenemos la Ley Agraria de 1915 y con el decreto del 6 de enero de 1915 expedido por Venustiano Carranza que declaró nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos otorgadas en contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856, se pretendió establecer el marco legal para reivindicar los derechos de los pueblos sobre las tierras de las que habían sido despojados. También podemos hablar o podemos continuar diciendo sobre este tema de la ley agraria, que en la exposición de motivos de la denominada ley agraria, cuya redacción se atribuye a Luis Cabrera, se reconoce precisamente que los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento que se habían otorgado en la colonia con motivo de la ley del 25 de junio de 1856 y otras normas que establecieron el fraccionamiento de las tierras de los pueblos, para reducirlas a propiedad privada y repartirlas entre los vecinos, fueron a parar a manos de unos cuantos terratenientes. Esta situación se identificó como una de las causas del descontento que prevalecía en las poblaciones indígenas del país, ya que numerosos poblados fueron despojados de diversas extensiones de terrenos que poseían en común, organizados en congregaciones, comunidades o rancherías, conforme a la costumbre de los pueblos indígenas que aprovechaban en forma mancomunada sus tierras, montes y aguas. Bueno, hasta aquí esta parte de la Revolución Mexicana sobre estos antecedentes y vamos a continuar con la Constitución de 1917 y puesto vamos a decir que el 1 de diciembre de 1916 Venustiano Carranza, en su calidad de encargado del Poder Ejecutivo, compareció a la instalación del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, que había convocado el 19 de septiembre en ese mismo año y en el cual presentó su iniciativa de reforma a la Constitución de 1857. En el discurso pronunciado en aquella ocasión, expuso que la primera tarea de una constitución consiste en garantizar de la manera más amplia y completa posible la libertad humana. Al referirse en específico al tema agrario, recordó que el artículo 27 de la Constitución de 1857 facultaba al gobierno para ocupar la propiedad particular previa indemnización y por causa de utilidad pública. Al respecto, consideró que ese precepto era suficiente para que el gobierno pudiera adquirir tierras y repartirlas entre el pueblo de reforma y estaba encaminada a que la declaración de utilidad fuera hecha por la autoridad administrativa, en tanto que correspondería a la autoridad judicial intervenir para fijar el justo valor de los bienes sujetos a expropiación. En el proyecto se refrendaba la prohibición contenida en el texto vigente del artículo 27 de que las corporaciones civiles y eclesiásticas pudieran adquirir bienes y raíces y se ampliaba a las sociedades anónimas civiles y comerciales para poseer y administrar bienes raíces con excepción de las instituciones de beneficencia pública y privada, pero únicamente con respecto a aquellos bienes que fueran indispensables o se destinaran de manera directa al cumplimiento del objeto de dichas instituciones, prohibiendo expresamente que estuvieran a cargo de corporaciones religiosas y de los ministros de culto. Al justificar su iniciativa, expresó la necesidad de la reforma como una vía para frenar los abusos del clero, que incapacitado para adquirir bienes raíces, ha burlado la prohibición de la ley cubriéndose de sociedades anónimas, las cuales se dedicaron a adquirir grandes extensiones de tierra. De no limitarse, no tardaría el terreno nacional o el territorio nacional en ir a parar, de hecho o de una manera ficticia en manos de extranjeros. Finalmente, se planteó la convivencia de que se impusiera a los extranjeros interesados en adquirir tierras en nuestro país la obligación de renunciar expresamente a la protección de sus gobiernos en relación con dichos bienes y someterse en cuanto a ellos a las leyes mexicanas. Ahora, también podemos decir, Carranza pugnaba por establecer un procedimiento más ágil para la expropiación y restringir los derechos de propiedad, no solo de las erogaciones religiosas, sino también de los extranjeros y de las sociedades anónimas para la cuestión agraria,
y para esto se establecían los procedimientos de restitución o dotación de ejidos a los pueblos cuyas tierras se disfrutaban en común en tanto se regulara el reparto. Y en cuanto a la propiedad del subsuelo, se autorizaba a las compañías para poseer explotaciones mineras y petroleras, pero no podían adquirir o administrar propiedades rústicas más que las necesarias para su objeto. Por esto, los agraristas consideraron que el proyecto presentado no atendía de manera satisfactoria sus demandas, y para resolver adecuadamente los problemas de campo y de reparto de la tierra, decidieron o acudieron ante el diputado Pastor Roaix para que éste a su vez hiciera llegar la conformidad a Venustiano Carranza, quien encomendó al licenciado Andrés Molina Enríquez, consultor de la Comisión Nacional Agraria, que elaborara un nuevo proyecto. Sin embargo, este nuevo proyecto tampoco satisfizo a los representantes del movimiento agrarista, quienes exigieron que se integrara una comisión compuesta por varios diputados y consultores, la cual se encargaría de formular una nueva propuesta. Y el domingo 14 de enero de 1917 se integró dicha comisión especial, encabezada por Pastor Rauix y José Natividad Macías, para redactar una iniciativa del artículo 27. La reunión inicial y las subsecuentes se efectuaron en la capilla del Palacio Obispal de Querétaro, según lo reporta Andrés Molina Enríquez. Bueno, hasta aquí vamos a continuar. Bueno, todavía Álvaro, podemos decir que Álvaro Obregón tuvo una activa participación en el Congreso Constituyente, convocando a Carranza a partir de su instalación el 1 de diciembre de 1916, y el general se reunió con varios diputados cuya intervención fue definitiva en la redacción y aprobación de los artículos que integraron el paquete de normas conocidas como las garantías sociales y que regularon las materias de educación, trabajo, propiedad, gobierno y religión, aunque si bien se había mostrado reservado en cuanto a sus ideas sobre estos y otros temas, decidió apartarse del liberalismo moderado de Carranza y apoyó la posición radical de los llamados jacobinos, encabezados por el general Francisco y Mujica, J. Mujica, lo que marcó un distanciamiento del proyecto del encargado del Ejecutivo. Y fueron precisamente sus partidarios quienes imprimieron un claro y amplio contenido social a la Constitución promulgada, que quedó expresado principalmente en el texto de los artículos tercero, 27, 123 y 130 de la Constitución de 1917. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula, y en la siguiente cápsula vamos a empezar hablando sobre el caudillismo como la construcción del Estado mexicano en la era del autoritarismo.